Ahora sí, hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al webinar el día de hoy. Yo soy Diego Moravello, consultor de la plataforma LAC, y la verdad es que es un placer acompañarlos en la mañana de hoy. Hoy que tenemos un webinar bastante especial, vamos a hablar sobre la presentación del proceso de consulta en América Latina y el Caribe sobre la nueva estrategia del Fondo Mundial 2023-2025. El pasado 29 de mayo se lanzó una consulta abierta para formular la nueva estrategia del Fondo Mundial más allá del 2022. La nueva estrategia cubrirá el periodo 2023-2025, por lo que deberá alinearse con los objetivos de desarrollo sustentable que definen la Agenda Mundial 2030, logrando establecer evaluaciones periódicas de progreso y ajustes a mediano plazo. Es posible que haya que revisar los ODS en función del impacto de la pandemia COVID-19 y otras amenazas de salud pública emergentes. La representación de América Latina ante el Fondo Mundial se ha adherido a la consulta global y la refuerza utilizando una encuesta dirigida al sector gubernamental de los países implementadores y a sus socios multilaterales, a fin de obtener información en profundidad sobre experiencias, contribuciones y aportes sobre áreas prioritarias para la región de América Latina y el Caribe, además de otras acciones. Para esto tenemos 3 personas invitadas el día de hoy, las 3 personas con muchas cualidades, representantes también de Latinoamérica y el Caribe en el Fondo Mundial. Y quiero presentarles a la doctora María Gabriela de la Iglesia. Ella es médica especialista en enfermedades infecciosas, máster en SIDA con 17 años de experiencia en gestión de información estratégica, asistencia técnica y consultorías en temas relacionados a VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual en América Latina. Además, tiene una amplia experiencia en monitoreo, evaluación y diseño de indicadores. Actualmente se desempeña como punto focal de comunicación para Latinoamérica de la representación de Latinoamérica y el Caribe ante el Fondo Mundial, ocupando esta función desde el año 2013. Entre sus antecedentes laborales se destaca el haber trabajado como responsable de la Secretaría Técnica del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal de Latinoamérica en 2 periodos, 2017 y 2019 y 2012-2015, y con anterioridad trabajó como asesora de monitoreo y evaluación para UNUCIDA, oficina del Cono Sur en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Bienvenida, doctora María Gabriela de la Iglesia. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los participantes por unirse a esta iniciativa y a quienes me van a acompañar en esta disertación, Javier Urcade, que es miembro de la delegación, y Lourdes Kusunoki, que integra con nosotros el comité de conducción de este proceso. Bueno, les agradezco mucho a la plataforma todo el apoyo que nos van a brindar para poder dar visibilidad a este proceso y para facilitar, digamos, todo lo que va a ser el proceso de difusión y de consulta con todos los actores claves que queremos que puedan involucrarse y tener su voz en este proceso tan importante que es el diseño de la nueva estrategia del Fondo Mundial. Si te parece bien, vamos a poner la presentación. Sí, voy a presentar primero a Javier y a la doctora Lourdes y ya iniciamos con la presentación. Cómo no, perfecto. Gracias, doctora Gabriela. Por otro lado, tenemos también a Javier Urcade Villoc. Él es comunicador social y periodista con maestría en comunicación institucional. Tiene más de 30 años trabajando en temas de VIH, derechos humanos y desarrollo en América Latina y el Caribe y en el ámbito global también. Actualmente es coordinador de la Red de Sostenibilidad de la Sociedad Civil de International Civil Society Support, editor de Corresponsales Clave y Quiero PRED, miembro del comité directivo de OHC 2030 por las organizaciones comunitarias, miembro del panel revisor del Fondo Mundial y representante de la sociedad civil en la Delegación de América Latina y el Caribe de la Junta Directiva del Fondo Mundial. Hola Javier, es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias, Diego, un gusto verte y espero que va a ser una reunión muy fructífera. Gracias. Y por último, pero no menos importante, tendremos también la participación de la doctora Lourdes Kusunoki. Ella es médico cirujana egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en pediatría de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomados en desarrollo y salud integral del adolescente y candidata a doctora en salud pública en la Universidad Federico Villarreal, con cursos de posgrado en evaluación de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria Argentina. Además, ha sido directora del programa del control de ETS y SIDA PROCEPS del Ministerio de Salud del Perú
de 2000 a 2001 y directora junta desde agosto de 1997 al 2000. Consultora para el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, Horas CONU, en las áreas de medicamentos, evaluación de tecnologías sanitarias, VIH y sangre segura del 2002 al 2016. Coordinadora del programa de fortalecimiento de la red de laboratorios de tuberculosis en la región de las Américas. Bienvenida, doctora Lourdes. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un placer estar acá en esta mesa, gracias. Gracias, el placer también es para nosotros de tenerla el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la palabra a la doctora Gabriela para ella iniciar su presentación. Muchas gracias. Bueno, queríamos comentarles cómo ha sido lanzado este proceso por el Fondo Mundial. Ya Diego nos ha anticipado algunos aspectos relevantes que ahora vamos a volver a destacar. Siguiente, por favor. El pasado 29 de mayo, el Fondo Mundial lanzó una consulta global para poder, digamos, tener insumos para incorporarlos al diseño de la nueva estrategia más allá del año 2022. Nosotros, como representación de América Latina ante el Fondo Mundial, hemos decidido adherirnos a este proceso e incorporar algunos aspectos que considerábamos que eran particularmente relevantes tenerlos en cuenta para la región de Latinoamérica y el Caribe. Y ya vamos a ver en detalle cuál es, digamos, este refuerzo que planteamos en referencia a esta consulta. Esta consulta que estamos realizando particularmente está dirigida al sector gubernamental y a los socios multilaterales, y la idea es que podamos obtener más que nada información en profundidad sobre aquellas experiencias y contribuciones que consideramos que desde la región, digamos, tienen que tener visibilidad en este proceso. La sociedad civil, como nos va a aclarar posteriormente Javier Urcade, tiene su propio proceso, pero que está en armonización con lo que estamos llevando a cabo como parte de la representación de Latinoamérica y el Caribe. Siguiente, por favor. Entre las etapas que ha propuesto el Fondo Mundial está el lanzamiento, que fue en el mes de agosto, el 29. Al 1 de septiembre tenemos que enviar una primera propuesta de insumos de esta consulta que estamos llevando a cabo en esta primera fase, que es una encuesta que hemos lanzado. Y en el mes de septiembre existirá una, digamos, decisión electrónica que va a compartir con los miembros de la Junta, el Comité de Estrategia, que va a estar más que nada vinculada a la modalidad en que se van a realizar en el año 2021 los foros de asociados y las fechas y lugares, detalles específicos con respecto a estos foros que se van a realizar en el año venidero. Siguiente, por favor. Otras, digamos, etapas consideradas dentro del proceso del Fondo Mundial, el 5 y 6 de octubre será la próxima reunión del Comité de Estrategia, en la cual se van a debatir ciertos temas específicos en relación al desarrollo de esta nueva estrategia. Uno de ellos es en relación a esta primera revisión de los aportes por parte de las diferentes constituyentes y aquellas recomendaciones que se van a emitir tanto para el panel de revisión técnica que trabaja en el desarrollo de la estrategia. Se va a hacer una revisión de las recomendaciones de la Revisión Estratégica 2020, que es un documento muy relevante que servirá de insumo, digamos, para el desarrollo de la nueva estrategia también, y se prepararán aspectos en relación al foro de asociados del año 2021. Los principios de octubre habrá una consulta con los otros comités, que son el Comité de Auditoría y Finanzas y el de Ética y Gobernanza del Fondo Mundial, a fin de, digamos, armonizar todos aquellos procesos en relación al desarrollo de esta nueva estrategia. Y este proceso de, digamos, lo que resta de este año culminará con la reunión de la Junta, en la cual se abordarán, digamos, todos los insumos y resúmenes que puedan obtenerse en base a las recomendaciones en referencia a este proceso,
y esta reunión se celebrará en el mes de noviembre de este año. Siguiente. Dentro de este proceso, como les mencionábamos, hemos decidido acompañarlo desde la representación de Latinoamérica y el Caribe, en primer lugar conformando un comité de conducción que esté integrado por autoridades nacionales, que están representadas por la doctora Alejandra Acuña, en representación de la presidencia del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal, representantes de la sociedad civil, nos están acompañando Javier Urcade y Elena Reinaga, de Retrasex, socios técnicos de OPS y ONU-SIDA, están el representante regional César Núñez y Alejandra Corao, de la Oficina Regional de ONU-SIDA, y de OPS y OMS nos acompaña el doctor Marcos Espinal, y también el doctor Máximo Guidinelli y Freddy Pérez, el doctor Freddy Pérez. Y también tenemos participación de la gerente de cartera para Latinoamérica y el Caribe por parte del Fondo Mundial, que participa en algunas reuniones. También nos acompañan Julia Perrone y Annelies Hirman y Paul Bonilla por parte del Fondo Mundial. Estamos trabajando en comunicación fluida también con el PANCAP. Nosotros tenemos un punto focal de comunicación para el Caribe, que es el doctor Rosmond Adams, y él también nos acompaña, digamos, en la articulación con el proceso de consulta que se va a estar realizando en la subregión del Caribe. Nosotros estamos liderando el proceso en Latinoamérica. Y también tenemos representantes de CISCA Comisca, tenemos al secretario Alejandro Solís, con quien tenemos consultas activas también, y de Horas Conau estamos trabajando con la doctora María del Carmen Calle y con Lourdes Kusunoki, que nos está acompañando en el día de hoy y va a compartirnos la visión regional de este proceso. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto, digamos, a los objetivos de la conformación de este comité de conducción, básicamente lo que estamos tratando de lograr es asegurar que la información que estamos tratando de colectar y de recabar y recopilar en este proceso pueda llegar a los destinatarios, a los actores involucrados, y que ellos puedan tener la oportunidad de compartir sus experiencias y propuestas para esta nueva estrategia. Esta conformación creemos que es un ejemplo de facilitación del proceso de implementación de esta consulta y que nos va a ayudar a extender el alcance de la misma. Siguiente, por favor. Nosotros estamos planteando una primera fase en la que estamos ya hemos lanzado una encuesta y debemos enviar estos insumos como los ha solicitado el Fondo Mundial para el 1 de septiembre. En una segunda fase tenemos la intención de complementar este proceso con entrevistas en profundidad con actores claves y sesiones virtuales en grupos focales que tenemos la idea de poder realizarlas virtualmente a través de la plataforma LAC, al igual que hemos hecho este webinario de hoy. Y en una fase final la idea es poder enviar algunas recomendaciones finales que pueda sugerir la constituyente de Latinoamérica y el Caribe para el Fondo Mundial. Siguiente, por favor. Como les mencionaba previamente, esta fase de consulta que estamos liderando nosotros es para fundamentalmente el sector gubernamental y los, socios multilaterales. Y lo que estamos llevando a cabo en el día de hoy es esta presentación del proceso. Esta encuesta ya fue lanzada, siguiente por favor, con una fecha límite el 12 de agosto. Ahora igualmente vamos a conversar con respecto a la extensión del plazo. Las áreas prioritarias que consideramos fundamentales agregar a la propuesta inicial del Fondo Mundial en función de lo que considerábamos prioritario como para la región de Latinoamérica y el Caribe, es algunos aspectos en relación a la participación de esta región en la gobernanza del Fondo Mundial, aspectos específicos vinculados a sustentabilidad, transición y cofinanciamiento,
Nos interesaría saber las opiniones en relación a la capacidad de financiamiento y gestión financiera por parte de los países de la región, la continuidad de las subvenciones, aquellos países que fueran elegibles para el financiamiento del Fondo Mundial a futuro y cómo nos prepararíamos para la transición en el contexto de la pandemia COVID-19 que estamos viviendo. Otro aspecto fundamental es la alineación de las subvenciones del Fondo Mundial con los planes estratégicos nacionales y aspectos vinculados con monitoreo y evaluación. O sea, queremos saber qué rol ha tenido el Fondo Mundial en el fortalecimiento de la generación de información y datos que sean fidedignos, fundamentalmente para la mejora en la implementación de sus programas a nivel de los países. Y en generar, digamos, una gestión basada en la evidencia. Y por último, quisiéramos saber qué experiencias de respuesta articulada con la comunidad y la sociedad civil existen y algunos ejemplos que puedan ser destacados, y si es que existen, de financiamiento puente que puedan, digamos, hacerse en colaboración con la sociedad civil y la comunidad. Siguiente, por favor. El cronograma para nuestra primera fase, el lanzamiento de la encuesta fue el 28 de julio, la fecha de presentaciones en el día de hoy en el webinario, con una fecha límite inicial, el 12 para responder esta encuesta, y estamos extendiendo el plazo hasta el próximo lunes 17 de agosto, con la idea de que a través de este webinario podamos lograr una mayor difusión y que aquellos actores que estén interesados puedan responder al mismo. Siguiente, por favor. Luego de esto comenzamos un proceso de análisis y sistematización de los resultados de la encuesta, que va a ser entre el periodo del 18 al 24 de agosto. A posteriori haremos la presentación al Comité de Conducción el 24 de agosto de estos resultados del análisis. Haremos ajustes en caso de ser necesario entre el 25 y 28 de agosto con la idea del 31 de agosto poder hacer el envío oficial al Fondo Mundial y cumplir con el plazo requerido del 1 de septiembre. Siguiente. En base, digamos, con base a estos resultados de la encuesta, llevaremos a cabo durante el mes de septiembre, como les había anticipado, entrevistas en profundidad con actores clave y sesiones virtuales con grupos focales y vamos a utilizar estos insumos de la encuesta para que puedan orientar el debate que llevaremos a cabo en estos grupos focales, a fin de obtener un informe final con recomendaciones sugeridas a finales del mes de septiembre, a fin de que estos resultados que obtengamos y estas recomendaciones puedan ser consideradas en octubre por el Comité de Estrategia en su reunión, como les había anticipado en el cronograma del Fondo Mundial. Bueno, siguiente, creo que es la última, si no me equivoco. Muy bien. Bueno, no sé, Diego, si quieres que pasemos a la siguiente presentación o quieres ver si tienen alguna consulta específica. Te paso la palabra. Gracias, doctora Gabriela. Me gustaría que continuáramos con la siguiente presentación. Le quiero dar la palabra a Javier, no sin antes decirle a las personas que nos están acompañando el día de hoy que van a tener la posibilidad de participar al final de la sesión haciendo sus comentarios o preguntas. Javier. Ok, hola. Bueno, espero sepan apreciar, no es una crítica para mi compañera Gabriela, pero espero que sepan apreciar de tanto webinario que no tengo PowerPoint y ver mi cara bonita. En realidad la idea hablándolo con Mirta Roses, con Gabriela y demás, un poco la idea de mi participación en este webinario es, por un lado, porque formo parte de esta iniciativa que acaba de presentar Gaby en forma completa, del proceso en cómo la delegación de América Latina y el Caribe de la Junta de Gobierno del Fondo Mundial vemos que podemos lograr proveer una retroalimentación, una indicación al proceso estratégico de la nueva estrategia del Fondo Mundial para la tuberculosis y la malaria, pero además partiendo de la presunción
como ha pasado en el pasado, que si esperamos al foro de asociados, el Partnership Forum, creo que el último fue en Buenos Aires, lo cual por ahí nos es una buena señal. Pero bueno, si esperamos hasta el foro de asociados, normalmente la experiencia nos indica que la cosa ya está como un poco bastante avanzada en su manufactura, en su cocción. Entonces que muchas veces, y habiendo participado en la coorganización de esos foros de asociados como parte de diferentes delegaciones de la Junta o de algún comité, las evaluaciones que hemos visto del foro de asociados es que y que comparto plenamente, es que los diferentes actores llegan al foro de asociados, sea en Dakar, en Buenos Aires o donde sea, a poner el sello, ¿no? Como se dice en inglés, a validar o endosar una estrategia bastante avanzada, que además tiene múltiples características. O sea, el principio rector del Fondo Mundial es, entre tantos, la participación significativa de todos los actores claves y poblaciones directa e indirectamente afectadas por la pandemia. Ahora bien, si armamos toda una arquitectura borrador, estratégica, compleja, con una cantidad de cuestiones donde el Fondo Mundial en los últimos 20 años lo que ha ido haciendo, para bien o para mal, en algunos casos para bien, es cambiando los ciclos, las formas de financiamiento, las formas de asignación de recursos, la forma de aprobación de recursos, etcétera, etcétera, e introduciendo innovaciones muy positivas. Yo quiero resaltar 2 innovaciones donde nos salimos del libreto, y eso me siento muy orgulloso de formar parte de alguna manera de este partenariado del Fondo Mundial. Es, número 1, la respuesta a Venezuela, aunque costó y hubo que pelearse. Finalmente hoy el Fondo Mundial, fuera del libreto, fuera de cualquier recomendación, guía o regla, está abordando el tema de Venezuela en diferentes maneras, no con todo el dinero que se necesita ni quisiéramos, pero bueno, mostró que en otras ocasiones también el Fondo Mundial puede responder a emergencias aun cuando no esté en el libreto o no esté en las reglas de juego. Y el segundo caso es COVID-19. Muchos de sus países, incluso algunas organizaciones regionales y demás, han podido acceder, número 1, a flexibilidades para reasignar recursos, y número 2, a fondos adicionales. Estamos hablando de $1.000 millones que se hicieron disponibles en tiempo récord para que muchos países pudieran aprovisionarse, no de condones o de, no sé, reactivos para malaria. Estamos hablando de equipos de protección personal de COVID, ¿no? O sea, el Fondo Mundial entendió que no se podía seguir sosteniendo la respuesta a las 3 enfermedades si no se respondía a la emergencia grave del COVID-19. Entonces, muchos países pudieron complementar con otros aportes cuestiones esenciales para poder responder a la crisis en el sistema sanitario, aunque no tuviera directamente que ver con las 3 enfermedades, sino fuera una cuarta enfermedad. Sin embargo, estas 2 cosas nos plantean una mirada que podría ser interesante para la región entender. Creo que, me lo han escuchado decir probablemente más de una vez, pero creo que la conversación con el sector de los donantes del Fondo Mundial, quienes acercan el dinero para que el Fondo Mundial ahora tenga 14.000 millones para estos próximos 3 años de implementación. Podemos intentar otros 3 años, 6 años o 10 años de estrategia discutiendo la renta per cápita y demás, mucho más ahora que a partir de la pandemia de COVID la situación macroeconómica de los países va a variar, o sea que la amplia y diversa alameda de países de renta media y baja se va a incrementar seguramente, como también podemos enfrentar problemas en la capacidad de los donantes de cumplir con sus promesas, porque obviamente tienen que responder excepcionalmente a deudas internas que genera la respuesta al COVID, como cuestiones de desempleo, macroeconómicos, incentivos para la industria, etcétera, salvatajes, esas cosas que tienen los países desarrollados. Entonces me parece que es importante entender que
el proceso del desarrollo de la nueva estrategia venía de alguna manera avanzando a su tiempo y no es un hecho fáctico, no tengo pruebas para sostener esto, es un comentario editorial, es el privilegio que a veces la sociedad civil nos podemos dar, es que muchos donantes arrimaron mucho más dinero en la conferencia de reaprovisionamiento, entre comillas, y eso no está escrito en ningún lado, de forma tal de asegurarse de que, como no pueden preasignar los recursos para un país en particular o para una enfermedad en particular, pero la expectativa de cumplir el desafío de juntar 14.000 millones fue decir, bueno, quisiéramos por lo menos ver que la estrategia se reflejara en algún sentido, ¿no? O sea, y esto no significa que hay nadie abiertamente dictando la estrategia del comité, al comité de estrategia, valga la redundancia, pero sí pensamos, todo esto era pre-COVID, todo esto era el mundo anterior, sí pensamos que una de las cuestiones que íbamos a tener que lidiar o negociar era cuáles eran las expectativas de un actor clave en el futuro del Fondo Mundial, que es el que pone los reales, y la realidad y la necesidad que percibimos quienes implementamos proyectos y la comunidad de las personas que se benefician del financiamiento del Fondo Mundial, incluso por la compra de antirretrovirales y otros insumos. Todo esto es pre-COVID. Cuando aparece la crisis de COVID, básicamente todavía es muy difícil ver hacia dónde va la brújula de algunos donantes o actores claves o influyentes en la estrategia para el Fondo Mundial. Lo mismo nos pasaba a nosotros, hablando incluso con Anuar, hablando con Lídice y con otros colegas, con Marían Torres y otros colegas dentro de la región, dijimos, bueno, este año se discute la estrategia de ONUCIDA y se discute la estrategia del Fondo Mundial. ¿Qué mejor momento, esto era enero probablemente, ¿no? ¿Qué mejor momento para articular los dos procesos y empezar a alinearlos con la cobertura universal sanitaria y lo que tiene que ver con la respuesta al VIH-Sida, tuberculosis, malaria, hepatitis y otras cuestiones de salud y derecho de cobertura universal? ¿Qué momento interesante quizás para coordinar todos esos esfuerzos? Bueno, después vino el COVID y ahora estamos tratando de coordinar nuestros esfuerzos tendientes a responder en forma eficaz a la pandemia per se, pero sobre todo reducir las pérdidas y las oportunidades perdidas que surgen a partir de las barreras de la pandemia, ¿no? Es decir, todavía no sabemos, pero probablemente en unos meses más adelante vamos a saber cuántas personas se cayeron de la cascada de tratamiento, de testeo de tratamiento y inmunosupresión, cuántas nuevas infecciones, no vamos a saber a ciencia cierta si atribuírselas a la cuarentena o no, pero podría haber una relación causal, etc. Entonces, aún así, los procesos estratégicos continúan. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que en los procesos estratégicos, tanto de ONUCIDA, por supuesto, como del Fondo Mundial, la pregunta de qué hace el fondo, cuál es el rol del Fondo Mundial o el rol de ONUCIDA respecto del COVID-19 o cualquier pandemia en el futuro, va a estar sobre la mesa. Entonces, ese es todo el antecedente. La única variable que falta, que si no hubiera COVID sería el centro de mi presentación, por mi trabajo actual, es la cobertura universal sanitaria. Hemos tenido un par de webinarios muy interesantes con muchos de ustedes, sobre todo sociedad civil. En el futuro invitamos a la gente de los programas que nos acompañen en los webinarios. No están vedados, no discutimos ninguna cosa que no se pueda compartir, pero hemos tenido excelentes webinarios conversando cuestiones que tienen que ver con cómo podemos empezar a pensar la cobertura universal que necesitamos, o vinculaciones entre desigualdad o equidad de género, VIH y COVID. O sea, hay cosas ahí que estamos sembrando y que tenemos que asegurarnos de capturarlas en estos procesos. Yo lo que creo que en este estado de situación de urgencia y de restricción para viajar, para conseguir recursos adicionales, etcétera, es que
mi mensaje a los que de sociedad civil que están acá, y es mi mensaje dentro del comité de la estrategia y dentro de la delegación, es que aunamos esfuerzos. Hay que ser realistas y que la sociedad civil participe activamente en este proceso, como nos pusimos como gran desafío incrementar la participación de representantes del gobierno en los programas, en las misiones, en los mecanismos subregionales que tengan que ver con salud, con VIH, tuberculosis, malaria y salud en general o cobertura universal. Entonces, lo más táctico y lo más estratégico en este contexto que estamos de emergencia, y ya voy terminando, es que tratemos de usar los medios existentes. Probablemente lo que, a medida que vayamos, 1 de septiembre está a la vuelta de la esquina, y estamos trabajando con Gaby y la consultora en por lo menos extraer los primeros insumos. Ahí vamos a tener un inventario de quiénes están participando, quiénes no están participando, qué preguntas faltan hacer. Probablemente mi recomendación a la delegación y mi recomendación a los representantes de sociedad civil, de la plataforma LAC y de otra gente que está en esta llamada, es tratemos de ver dónde están esas brechas y hagamos quizás más webinarios, ¿no? Un par de reuniones virtuales o grupos focales más pequeños donde podamos sacar más contenido. Para evitar hacer o reuniones o encuestas que terminen con la lista del supermercado. Piensen que en el universo del desarrollo de la estrategia del Fondo Mundial, y de alguna manera más diferente, pero con UNUCIA va a pasar lo mismo, es la Delegación de América Latina y el Caribe va a producir en esta primera entrada un comentario, una serie de sugerencias informadas por el proceso que nos compartió Gaby. Y en el futuro, y en las reuniones de la Junta de noviembre, altamente probable que va a ser virtual, y en el foro de asociados, que probablemente sea virtual, y eso es otro gran desafío, no sabemos, vamos a tener puntos de entrada para meter comentarios. Pero a mí lo que me parece es que lo que no podemos llegar, supongamos que hubiera el foro de asociados en un momento determinado, no podemos llegar con la misma lista de supermercado del día 1. Entonces, para concluir, mi pedido es, sumámonos, sociedad civil, gobiernos, agencias, actores claves en la respuesta a las 3 enfermedades y todo lo que rodea eso, incluyendo por supuesto COVID-19, utilicemos este mecanismo que es la encuesta, tengan la certeza, como ya lo dijo Gaby, que participa sociedad civil. Si hay algo que no tiene ningún problema en la delegación Latinoamérica y Caribe en el Fondo Mundial, cosa que no es habitual, es a una muy abierta participación de la sociedad civil en todas las instancias, como lo estamos haciendo ahora con Elena en esta encuesta, pero les pedimos que utilicen ese vehículo para no duplicar procesos, número 1. Número 2, después de septiembre y antes de diciembre, veremos entre el múltiple universo de oferta de webinarios y reuniones virtuales cómo probablemente generar una serie de grupos focales con apoyo de la plataforma, de las redes, etcétera, o el ALEP, por ejemplo, como proyecto regional, una serie de grupos focales o un par de reuniones donde podamos secuencialmente lograr una sintonía fina. Si en la encuesta salió tal punto, que podamos de alguna manera desempacar qué significa ese punto. Lo que sí quiero cerrar para decirles es que todo el mundo quiere poner cosas en la estrategia. Hay gente que tiene ideas muy claras respecto al futuro del Fondo Mundial en el mediano y largo plazo, pero nosotros si queremos que algo de lo que digamos sea escuchado, no solo tiene que ver con la importancia que den a nuestra voz, sino cómo presentamos las cosas. Si queremos que el Fondo Mundial en la nueva estrategia incluya 10 cosas de América Latina, ya les puedo decir que vamos por mal camino. Si pensamos entre 1 y 3 cosas que son esenciales, que se puedan articular y que nosotros junto con Mirta y con la delegación del Caribe, dentro de la delegación LAC, podamos ver otras regiones que piensen lo mismo y articular presionar en el mismo sentido. Yo creo que 2 o 3 ejes fundamentales nos tienen que servir. Pensar qué Fondo Mundial necesitamos en el próximo ciclo
es la respuesta, que es lo que hemos aprendido del pasado. Si vamos a hacer de esto otra vez el juego de las lágrimas, de que el Fondo Mundial se va de la región, aunque nunca se termina de ir, me parece que nos van a mirar y van a decir muchas gracias por su comentario, pero no vamos a ver una sola palabra de nuestra contribución reflejada en el documento final. Entonces usemos esta encuesta, usemos este medio y vamos a estar coordinando después de septiembre, ver lo que tenemos. Vamos a estar coordinando un par de grupos focales o cualquier otro mecanismo que acordemos con socios claves como la plataforma de CRG y otras, las redes, Alep, etc. Gracias. Mil gracias a ti, Javier, por la participación. Ahora quiero darle la palabra a la doctora Lourdes Kusunowski. Muy bien, buenos días con todos. Un gusto de estar en este webinar compartiendo algunas experiencias y dando alguna opinión desde el ORASCONO. Y mirar y reconocer a muchas personas con quienes hemos trabajado muchísimo desde hace mucho tiempo. Y sobre todo quisiera traerles el saludo de la doctora María del Carmen Calle, que es la nueva secretaria del Organismo Andino de Salud. Y por compromisos de que hay muchas reuniones virtuales, ella ya tenía comprometido este horario. Y me ha encomendado a mí para poder hablar sobre el tema que nos han pedido desde el punto de vista del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue. Yo voy a apagar la cámara, y ya creo que hemos podido saludarnos porque el internet es muy inestable y entonces en determinados momentos voy a prender, pero generalmente voy a estar con la cámara apagada. Con relación a esta presentación, la siguiente, por favor. Quisiera primero comentarles que el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, a muchas personas no les he conocido todavía, pero hay un grupo de personas que están acá en este webinar que han trabajado con nosotros. Ha sido creado en 1971 y ha sido adscrito al Sistema Andino de Integración en 1998, por lo cual se llama Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue. Son 6 países los que participan en el organismo: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Y tenemos países observadores, que son Argentina, Brasil, Cuba, España, Guyana, Panamá, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, que muchas veces son invitados a la reunión de ministros que hace el Organismo Andino de Salud, estos países que son los observadores, ¿no? La Secretaría Ejecutiva se encuentra acá en el Perú y su secretaria, la doctora María del Carmen Calle. La que sigue, por favor. El Organismo Andino de Salud es parte del Sistema Andino de Integración. Ustedes ven, hay 6 países allí. El Organismo Andino de Salud es el único que tiene a los 6 países desde que se ha formado, ¿no? Luego tenemos, ustedes habrán visto, tenemos el Tribunal de Justicia, el Convenio Andrés Bello, Universidad Andina Simón Bolívar. O sea, todos estos son parte del Sistema Andino de Integración y el Organismo Andino es uno de las partes que conforma este sistema. Gracias. La que sigue. La que sigue, por favor. Tenemos como misión armonizar, articular e implementar las decisiones en materia de salud, manteniendo la identidad andina a través de políticas públicas, planes, proyectos, investigaciones conjuntas, intercambios de experiencias e iniciativas de cooperación técnica para combatir las desigualdades e inequidades en salud. Y nuestra visión es que al 2022 la región andina ha avanzado significativamente en el ejercicio efectivo del derecho a la salud de su población a través de una progresiva integración y una red intensificada de cooperación. La que sigue. Nosotros trabajamos a través de comités andinos y tenemos 17 comités que son, generalmente los temas son prioridad para los ministros de salud del área andina, que son los que proponen qué comités se forman de acuerdo a qué problema común se tiene para poder dar soluciones comunes. La que sigue, por favor. Nuestra población de los 6 países es
160 millones más o menos de habitantes, ¿no? Teniendo la mayor población Colombia, y luego tenemos Perú, la que sigue. Una de las cosas importantes en el cual el ORAS-CONU se comprometió a trabajar ya con el Fondo Mundial, aparte de la experiencia que hemos tenido con el proyecto de malaria, donde solamente participaban 4 países, nosotros en este momento hemos sido los receptores principales del programa Fortalecimiento de la Red de Laboratorios de Tuberculosis en la región de las Américas. Esto es importante porque de esta forma nosotros hemos integrado y hemos trabajado con 20 países en la región de las Américas y teníamos como subreceptores a Comisca, a la Secretaría Ejecutiva Secomisca y la OPS como el coordinador meramente técnico. Hemos trabajado sobre todo con laboratorios supranacionales de Argentina, laboratorios supranacionales de tuberculosis de Argentina, Chile y México, ¿no? Y cada laboratorio supranacional con su red, ¿no? Y cada red con su red nacional. La que sigue. Esto es el mapa de actores con los cuales nosotros durante estos 3 años de proyecto, 2017-2019, hemos podido relacionarnos y trabajar conjuntamente. Ustedes ven, acá tenemos al Fondo Global, al Fondo Mundial, tenemos el ALF, tenemos el CARLAC que fue un mecanismo creado por el Fondo Mundial para el monitoreo estratégico, con el cual tuvimos una experiencia muy grande, ¿no? Y creo que la función de este mecanismo era hacer el monitoreo de los proyectos multipaís o regionales, y ahora creo que con la evaluación ya no está el CARLAC vigente, me imagino que habrá otra institución, porque creo que este mecanismo tiene una función muy importante del apoyo a cada proyecto regional. Una de las cosas importantes es que quizás para el CARLAC el único proyecto multipaís en ese momento gubernamental fue el de tuberculosis, porque los otros proyectos eran comunitarios y VIH. Entonces, yo creo que VIH es una parte en el Fondo Mundial que ha adquirido muchísima experiencia, ¿no? Sobre todo la parte comunitaria, y creo que trabajar la parte gubernamental también es importante para para TB, VIH, malaria. Acá tenemos a LORAS como RP, tenemos Secomisca, tenemos la OPS, y tenemos los 3 laboratorios supranacionales que les había mencionado, Chile, Argentina y México. Tenemos los 20 laboratorios de referencia nacional de tuberculosis de cada uno de los países, ¿no? Y tenemos las 20 redes nacionales de laboratorio. Además, hemos coordinado muy estrechamente con los 20 ministerios o secretarías de salud y con los 20 programas nacionales de tuberculosis, para control de la tuberculosis. Entonces, se imaginan, durante este proyecto de 20 países hemos tenido que hacer las coordinaciones muy directas y muy estrechas con todas estas personas, ¿no? Con los jefes del laboratorio supranacional, con los jefes de los laboratorios de referencia nacional, con las redes, con los ministerios, secretarías de salud y con los 20 programas, los jefes de programas nacionales. La que sigue. Este proyecto fue por 6.110.000, 20 países de Latinoamérica, que acá los tenemos. La red, si Argentina era el laboratorio supranacional, teníamos los laboratorios que tenían contacto, dependían de Argentina, son Guyana, Paraguay, Perú y Venezuela. Los que dependían de Chile, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y México, tenemos Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que con este proyecto de tres años se cumplieron las compras, se realizaron las capacitaciones, se realizaron las asesorías, se elaboraron todos los documentos, la ejecución presupuestal se realizó con bastante eficiencia, por lo cual pudimos comprar más equipos a 2 países. Pero una de las cosas para nosotros importantes y que fue bastante complicado es la sostenibilidad política. La que sigue, por favor.
En la sostenibilidad política, ¿qué es lo que nosotros teníamos que ver? La inserción de la tuberculosis en la agenda política. Resoluciones y conformación de comisiones técnicas de tuberculosis, comisiones técnicas de tuberculosis funcionando con planes de trabajo y la firma de compromiso de sostenibilidad del funcionamiento del Laboratorio de Referencia Nacional en relación a su LCN. Esta parte de sostenibilidad yo creo que es muy importante que lo ponga el Fondo Mundial como una cosa que uno tiene que cumplir, porque uno dice, mientras estamos con el proyecto vamos a hacer estas cosas para que luego el ministerio o el país lo asuma. Pero muchas veces se ve el fondo y eso no es asumido. Entonces yo creo que es importante trabajar la sostenibilidad, pero habría que ver cuáles serían los mecanismos. Porque para colocar la TB en la agenda política no es tan sencillo, porque uno dice, no, sí, tuberculosis es importante en los países. Sí, tuberculosis tiene un montón de problemas, hablando de tuberculosis. Tiene muchos problemas porque no hay presupuesto, no hay esto, falta esto y falta el otro. Pero en realidad esa necesidad para que le llegue al ministro no es tan sencillo. Entonces yo creo que trabajar en la agenda, con la agenda política de los ministros es muy importante. El jefe de programa o los encargados de los programas nacionales son gente muy capacitada, muy importante, pero yo creo que la llegada a los ministros es un poquito complicada. Entonces, para nosotros como organismo andino de salud, nos ha sido un poquito complicado, pero hemos tenido la facilidad de que hemos podido presentar el tema en la reunión de ministros, tanto del área andina como en la reunión de ministros de Secomisca. Entonces, el nivel allí es un poquito más alto, donde hemos podido generar la relación entre el ministro y el jefe del programa de tuberculosis y generar resoluciones de compromiso desde el ministerio, porque generalmente si solamente son compromisos de palabras, tampoco se llegan a cumplir muchas cosas, ¿no? En 3 años, la red de laboratorios de tuberculosis de las Américas se ha fortalecido y se diagnostica con más calidad y en menos tiempo. La que sigue, por favor. Considerando que Latinoamérica y el Caribe actualmente, en estos momentos, es el epicentro de la pandemia por el COVID-19, ¿no? Tenemos una gran crisis económica y social, y si no se toman medidas urgentes, podríamos llegar a una crisis alimentaria, humanitaria y política, ¿no? Tenemos que Latinoamérica y el Caribe es la región más desigual, con elevados niveles de informalidad, lo cual se hizo muy evidente en esta pandemia. Hay debilidad de los sistemas de protección social y de salud, ¿no? Pobreza e inequidad en aumento. Ahora, post pandemia, se van a evidenciar muchísimos más problemas. Y durante la crisis sanitaria se ha desplazado la atención de enfermedades distintas del COVID-19, como las enfermedades transmisibles, las NT y crónicas. Eso es lo que decía Javier anteriormente. No sabemos, en realidad, cómo están las demás enfermedades, por ejemplo, VIH, TB, dengue, ¿no? Y las crónicas, porque generalmente los servicios de salud han sido desplazados para la atención de COVID. Uno de los grandes problemas en nuestros países de Latinoamérica y el Caribe es la corrupción en todos los niveles. Estuve la vez pasada en un webinar que decía que esta es una pandemia de la corrupción también. Entonces, yo creo que todos estos problemas van a implicar mucho en la forma que se tenga que trabajar de aquí en adelante con el Fondo Mundial, porque las cosas han cambiado muchísimo. ¿La que sigue? ¿No? Perspectivas de modalidad de trabajo del Comité de Conducción de Latinoamérica y Caribe. Lo que deberíamos es revisar los criterios de elegibilidad, porque actualmente los países estarían necesitando muchísimo apoyo, ¿no? No solo para mantener los indicadores de TB, VIH y malaria, sino para no retroceder y perder lo avanzado. Lo que estamos viendo es que no solamente los indicadores están quedando, sino que estamos regresando a indicadores de hace 5 o 10 años para atrás. La etapa de transición debe ser puesta a consideración y discutida con los ministros de salud de los países, para que las intervenciones no queden inconclusas y ver si los países de aquí en adelante están preparados para asumirlos, sobre todo ahora en esta etapa de la pandemia. También tendríamos que ver
cómo se podría acompañar los procesos de incidencia política a alto nivel, de lo que estaba mencionando hace un rato, a fin de conseguir la sostenibilidad de todos los proyectos del Fondo Mundial en los países. Yo creo que la sostenibilidad es importante y es crucial, pero el cómo se puede lograr esto, yo creo que es importante también asesorar a los países. Porque generalmente muchas cosas se van quedando en el camino y se ve el Fondo Mundial o cualquier otro proyecto y las cosas ya no continúan, porque no se pone en el presupuesto lo que se tiene que hacer, seguir haciendo. Fortalecer el nivel comunitario es muy importante en todo este proceso para tener mayor impacto en sus intervenciones y que sean sostenibles. Muchas cosas se han iniciado, se han mantenido por la fortaleza y el trabajo del nivel comunitario. Yo creo que hay mucha gente que, como dice, hay que quitarse el sombrero, porque han trabajado muy duro. Bueno, yo he participado mucho con el trabajo de VIH, los he visto nacer, crecer a muchos líderes comunitarios, que me parece que es muy importante, ir orientando y darles mayor capacidad para que puedan hacer, no mayor, sino hacerlo, creo que mejor abogacía, porque ellos lo pueden hacer. Solicitar que además de la sostenibilidad se debe tener en cuenta la calidad de las actividades realizadas más que solo priorizar cantidades. Esta es una de las cosas que, por ejemplo, vemos con los proyectos del Fondo Mundial, cuando a uno algunas veces le revisan o le monitorean, interesa cuántas actividades, cuántas personas se han capacitado, o sea, el cumplimiento, el número. Pero yo creo que también una de las cosas importantes es mirar la calidad de lo que se está haciendo, no solamente la cantidad, sino la calidad. La que sigue. ¿Cuáles serían nuestros desafíos regionales? A ver, yo pienso que se debería aprovechar las fortalezas de los mecanismos de integración, así como el Horas Conum, el Comisca, que son organismos de integración, como un modelo para la atención prioritaria y conjunta a un problema de salud pública. Deberían ser parte del Comité de Conducción LAC. ¿Por qué? Porque generalmente allí uno los tiene a todos los ministros juntos y se puede presentar los temas y se pueden sacar algunas resoluciones conjuntas. Y por ejemplo, la experiencia de Comisca, las resoluciones que saca en su reunión de ministros están ligadas y se deben de cumplir, ¿no? Entonces, y a la siguiente reunión de ministros, cada país tiene que presentar qué avance tiene con respecto a ese acuerdo que han tenido. Yo pienso que a través de un nivel un poquito más alto, uno podría lograr muchas más cosas con el financiamiento del Fondo Mundial. Yo creo que hay que ir un poquito más arriba, porque nosotros con el proyecto de tuberculosis creo que hemos aprendido muchísimo, porque generalmente en algunas reuniones que los hemos tenido, a los jefes de programa de tuberculosis y a los jefes de laboratorio de tuberculosis y a los ministros en la reunión de ministros, recién el ministro se enteraba quién era el jefe de programa de tuberculosis, quién era el jefe de laboratorio, y le consultaba para poder dar su opinión en la reunión de ministros. Entonces son cosas que se han podido lograr con este proyecto y que creo que son importantes, ¿no? Se debería tener en cuenta la inestabilidad política, económica y la alta rotación de las autoridades, como es el caso de los ministros o secretarios de salud, especialmente en los proyectos multipaís. Para nosotros, si por ejemplo cuando uno tiene un proyecto nacional, el cambio de ministro o el cambio de gobierno como que desestabiliza un poco, pero se imaginan en un proyecto multipaís donde en un mes cambian 3, 4 ministros de los 20 países. Nosotros teníamos que cambiar un ministro acá, un ministro allá, y teníamos que ir a conversar con ellos, explicarles en qué estamos para poder seguir adelante. O sea, los problemas políticos internos, por problemas políticos externos, nosotros hemos tenido acá en la región andina el año pasado muchísimos problemas políticos de diferente índole, y entonces ha sido un poco complicado, ¿no? Negociar, porque en realidad la salud no tiene que ver si
de lo que el ministro pueda pensar o decidir, sino que generalmente es la salud del pueblo, la salud de las personas, ¿no? Entonces esas son las cosas creo que debería uno tener en cuenta para también mirar la sostenibilidad. Es importante trabajar el liderazgo de los equipos técnicos en los países a fin de que puedan realizar labor de abogacía con las altas autoridades. Yo creo que eso también es importante porque los jefes de programa y los jefes de laboratorio deberían tener mecanismos para poder hacer abogacía a alto nivel, llegar a los ministros y presentar y reclamar, porque generalmente cuando se les preguntaba a las personas cómo hacen para llegar al ministro, cuando les pregunta cómo está la tuberculosis, generalmente el jefe de programa presenta, ¿no? Tenemos tantos casos, tantos resistentes, tanto XDR, tenemos eso, tenemos lo otro, cuando al ministro esas cosas como que se le va a la cabeza, ¿no? Entonces hay que enseñar cómo es lo que se tiene que negociar a este nivel, ¿no? Y es necesario que los gerentes de portafolio en el Fondo Mundial se encuentren familiarizados con proyectos multipaís y gubernamentales para mejorar asesoramiento y acompañamiento, que comprendan que no todas las regiones son iguales. En el Fondo Mundial tenemos gerentes de portafolio que han estado en África y luego vienen a Latinoamérica y son realidades totalmente diferentes. Y también es diferente un proyecto comunitario, un proyecto de sociedad civil multipaís que un proyecto regional multipaís. Por ejemplo, que les decíamos nosotros al gerente de portafolio, tener una reunión con 20 jefes de programa de tuberculosis, con 20 jefes de laboratorio de tuberculosis, nosotros tenemos que sacar las cartas como 2 meses y medio con anticipación para poder llevarlos al sitio. O sea, no es tan sencillo. Es muy complicado porque hay que negociar con diferentes autoridades. Entonces, un proyecto gubernamental multipaís no es tan sencillo. Es un poquito más complicado que el de sociedad civil, que en realidad tiene sus problemas, tiene sus retos, pero cuando es gubernamental, la gente tiene que salir con permiso hasta del presidente en algunos países. La que sigue. Bueno, esta es una foto de toda la gente de los 20 países que tuvimos una reunión en Argentina. La que sigue. Y muchísimas gracias. Cada vez más juntos por el derecho a la salud. Muchísimas gracias. Saludo de la doctora María del Carmen Calle. Y estamos para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Muchísimas gracias, doctora Lourdes. Y ahora quiero darle la palabra a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Si alguien quiere dar algún comentario o alguna pregunta específica, por favor, es el momento para hacerlo. Javier tuvo que irse porque tenía otra reunión, pero también tenemos dentro de las personas asistentes a Elena Rinaga de Retraces. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta específica para la sociedad civil o para la representación de la sociedad civil, ahí está Elena que puede darnos una mano con la respuesta. ¿Alguien quiere participar? Hola, hola, buenos días. Hola. Soy Gabriela Mariño de la Asociación Civil Ángel Azul de Mujeres Trans de Perú. En realidad refuerzo un poco lo comentado de la doctora Lourdes Kusunoki. En realidad, todo el tema de lo comunitario realmente en nuestro país ha llegado a ser muy importante. Desde el Fondo Mundial, cuando se ha, digamos, dado todos los proyectos trabajados, ¿no? La estructura de las bases comunitarias últimamente nos hemos fortalecido, donde se han hecho mecanismos coordinadores comunitarios en este último programa que se está brindando, ¿no? Y donde nosotros como espacio comunitario hemos llegado a alcanzar totalmente a la comunidad objetivo de nuestra población. Muchos años ya el Fondo Mundial está financiando en nuestro país, ¿no? Donde ya les ha favorecido bastante a la estructura, digamos, de los centros de salud, los hospitales con el tema de VIH. Sin embargo, ahora sí es importante que el Fondo Mundial tome en cuenta este fortalecimiento comunitario que ya existe, porque ahorita somos la llegada a nuestra población, ¿no? Ahora últimamente por el tema del COVID es lamentable, bueno, todas las áreas de salud se han enfocado
a COVID, las áreas de infectología, y como que han dejado de lado a la población el tema de VIH, la atención, a puro, digamos, incidencia, han establecido el tema del tratamiento, pero con ciertas barreras, digamos, de acceso a la población que vive con la condición, ¿no? O sea, es importante que el Fondo Mundial tome en cuenta el trabajo comunitario desde la base civil de las mujeres trans, de hombres gays, de personas viviendo con VIH, ¿no? O sea, por ahí debe de tomar en cuenta los financiamientos de ahora en adelante, ¿no? Porque se dice que nuestros países ya tienen financiamiento a nivel salud. Sin embargo, bueno, todo este contexto político de Perú, que hay cambios y cambios políticos, es una barrera muy grande para nosotros. Gracias, Gabriela. Es verdad lo que dices, por eso es tan importante la participación de todos los estamentos en esta nueva estrategia del Fondo Mundial, la participación de la sociedad civil, pero también es un deber de nosotros como impulsar la posibilidad de que haya participación de los gobiernos y de los socios multilaterales. Y también es un llamado para que seamos esos multiplicadores de la información, que podamos llevarle esta información a los gobiernos y a los socios para que puedan participar también de la nueva estrategia y tengan presente que el trabajo que se está haciendo desde la sociedad civil. ¿Alguien más quiere participar? Tenemos unos pocos minutos antes de terminar, ya hemos superado la hora, pero quisiera que alguien que tuviera la oportunidad de participar. Elena. Hola, Elena. Diego, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, buenos días a todas y a todes. Yo quisiera en realidad sumarme a la propuesta que hizo Javier al comienzo, y por ahí argumentar un poquito más por qué, que él está hablando de hacer, algunos Zoom directamente con las organizaciones. Y quiero decir por qué me parece sumamente importante poder hacer eso. Porque la verdad que los cuestionarios de la estrategia es súper largo, es técnico, es muy técnico. Entonces, si nosotros queremos, nosotras y el Fondo Mundial, y las personas que están haciendo esta iniciativa, están queriendo tener información, es mejor realmente, primero pensar que no todas las organizaciones tienen equipos técnicos, no somos todas profesionales, yo soy profesional del sexo, ¿sí? Pero no soy ni socióloga ni nada por el estilo, y entonces uno, para poder llenar semejante cuestionario, que es el que nos mandaron, debería tener otra persona que la ayude, y seguramente hay poca información y poca gente que lo pudo hacer porque no tienen esas personas, hay que pensar mucho en eso, ¿no es cierto? Entonces me parece bárbaro que puedan hacer algunos Zoom con las redes, por ejemplo, ¿no? Con las poblaciones, y hacerle la pregunta un poco más llana, bajarla un poco más a la tierra, y por ahí se obtiene mucho más información que lo que vaya en el cuestionario. ¿Se entiende? Así que yo quisiera apoyar y esa propuesta que hizo el Javier, y bueno, aprovechando que acá hay, creo que 3 de mis compañeras, está la compañera de comunicación de Nicaragua y mi compañera Lucy de capacitación, nos estaríamos comprometiendo en a lo mejor ser las primeras de tener ese Zoom y hacer unas preguntas, comprometer a juntar a las compañeras, ¿sí? Y poder llenar el cuestionario o tener las preguntas que nos concierna a nosotras, porque muchas de estas compañeras son integrantes de los MCP, entonces me parece que tienen muchas cosas para decir. Nada, gracias, me encanta verte, hijo mío. Gracias, Elena. Un abracito. ¿Alguien más quisiera participar? Creo que tengo una pregunta en el chat de Diego Zapata. No sé si la doctora Gabriela pueda respondernos, aunque creo que es fácil la respuesta. Pregunta, ¿hay alguna estrategia desde el Fondo Mundial para Colombia o ya se termina el proceso? Creo que Colombia es uno de los países que puede participar ahorita para el proceso de financiación, si no estoy mal. Doctora Gabriela. Sí, perdón. ¿Me repetís la pregunta? Se cortó el sonido. Lo siento, que si hay alguna estrategia desde el Fondo Mundial para Colombia
pregunta Diego Zapata, o si ya se termina el proceso de financiación para el país. Creo que Colombia todavía puede participar para financiación, ¿no? Sí, en realidad, digamos, él se refiere específicamente a qué financiamiento, porque hoy estuvo hablando Javier de otros financiamientos vinculados al tema de COVID también. Sí, no nos deja claro porque tiene el audio deshabilitado, pero seguramente ya nos lo hará saber a través del chat. Sí. Mari quiere participar, entonces Mari, por favor, ¿puedes hablar? Hola, sí, buenos días a todos. Gracias por la sesión de la palabra. Nada más me gustaría un poquito en la línea de lo que más temprano refirió Javier y lo que decía también ahora un poquito Elena. Cuando hacemos evaluaciones y queremos proyectar el futuro, ¿verdad? Proyectarnos hacia el futuro en base a información, obviamente tenemos que hacerlo en base a la información histórica que tenemos. Y ahí un poquito siempre la preocupación de que muchas veces el papel aguanta todo, los números a veces parecen grandes, robustos, enormes, parece que todo está mejor de lo que en realidad está. Y ahí es cuando justamente estos espacios, como bien decía Elena, en donde se pueden generar conversaciones más cualitativas, ¿verdad? Con las personas, con los referentes de las poblaciones más afectadas. Ahí es donde realmente uno tiene el termómetro de lo que está pasando, ¿verdad? O sea, yo soy de Paraguay, nuestro sistema, somos un país pequeño, se supone que con lo pequeño que somos deberíamos estar en una situación muy diferente a la que estamos. Nuestros números son fantásticos macroeconómicamente, pero la realidad es muy, muy diferente. Y por lo que también más temprano decían, América Latina es una de las regiones con más desigualdades. Y bueno, y eso definitivamente atenta a cualquier proyección de futuro, ¿verdad? Porque obviamente muchos de los análisis se basan en información que no siempre es la más compadecida de la realidad. Entonces un poquito me sumo porque obviamente todos nosotros, todos los que de alguna manera estamos ya hace muchos años trabajando en el caso nuestro, en el tema de VIH, también obviamente como miembro del MSP, siempre acompañando lo que es tuberculosis, pero la gran incógnita para todos es, bueno, ¿cómo hacemos que todo esto sea realmente sostenible y no una expresión de deseo? Y que esto después no signifique, y ojalá que no tengamos que lamentar, que bueno, que como decía también Javier, bueno, que se vayan cayendo muchas de las cosas que pensábamos que bueno, que ya estaban de alguna manera más sólidas. Y bueno, ese era un poquito mi aporte. Gracias, Mari. No sé si alguien más quiere participar. Me gustaría también darle la palabra a la doctora Gabriela en este momento para que nos ampliara un poco también cómo va a ser este proceso de la nueva estrategia, aparte de lo que ya nos han contado claramente los tres, pero también cómo podemos fortalecer esa participación en la nueva estrategia del Fondo Mundial desde América Latina y el Caribe y resultar beneficiosa para la región. Sí, nosotros como planteábamos, la idea es fundamentalmente que puedan acompañarnos con sus aportes a través de la encuesta antes del 17, que es el próximo lunes, y a posteriori con el apoyo de la plataforma LAC, como habíamos dicho, vamos a organizar una serie de discusiones y debates en grupos focales que tendrían una modalidad virtual para poder continuar obteniendo, digamos, el aporte sustantivo de lo que serían los debates y las discusiones en función, digamos, de poder obtener los comentarios y aportes de ustedes, fundamentalmente con una mirada hacia estos aspectos claves que estuvimos mencionando en las presentaciones, aquellas principales preocupaciones que tiene la región en función de la sustentabilidad, la alineación de los proyectos del Fondo Mundial con los planes nacionales, todos los temas que hemos mencionado, la asociación con la comunidad y la sociedad civil para el trabajo en la respuesta a las epidemias. Es por eso que, bueno, creemos que es fundamental que puedan participar para que podamos identificar lo que mencionaba Javier, ¿no? Que son estos aspectos que consideramos como prioritarios, al menos 2 o 3 que puedan ser incluidos en la próxima estrategia del Fondo Mundial y que sean realmente una necesidad para nuestra región.
El otro aspecto que quería destacar es que hay una consultora que nos va a estar acompañando en el proceso que se llama Andrea Mariño y seguramente en estos debates también nos va a acompañar. Y Lídice nos ayuda en los temas de comunicación y está presente también en esta sesión y seguramente va a estar facilitando estas discusiones y debates, acompañándonos en el proceso. Cualquier consulta específica, mismo esta aclaración que nos habían pedido desde Colombia, estamos dispuestos a si nos especifican bien qué tipo de información, digamos, necesitan, facilitarlo y poder dar una respuesta concreta al respecto de específicamente a qué duda tengan y bueno, poder dar una devolución si hubiera alguna consulta más en relación, digamos, a la presentación o a cualquier consulta en función de lo que trabaja la representación del Fondo Mundial. Gracias. Gracias, doctora Gabriela. Precisamente Lídice nos dejó en el chat para todas las personas el enlace a la encuesta para que podamos enviársela a gobierno y a socios multilaterales para que puedan participar en el desarrollo de la nueva estrategia. Así que la invitación está hecha. Hay que regar la voz, hay que hacer llegar esta información al mayor número de personas posible y aparte, como sociedad civil, tenemos que participar y estar pendientes de los próximos grupos focales que se van a hacer en toda la región para que podamos tener voz y voto en el desarrollo de esta nueva estrategia que va a ser de gran beneficio para la región y esperemos que podamos implementar nuevos proyectos y nuevas estrategias para poner fin al VIH, la tuberculosis y la malaria. Entonces, la invitación queda abierta. Creo que hemos llegado al final de la sesión. No veo que alguien quiera participar más, aparte de las personas que ya lo hicieron. Muchísimas gracias por estar acá. La doctora Lourdes, si quiere agregar algo más, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, yo creo que una pregunta y que me hago una reflexión es de que si bien es cierto, la encuesta está girando para recoger mucha información, pero yo no sé si los que responden, por ejemplo, esta encuesta, ¿hay algunos ministros que están respondiendo? Porque yo sugeriría que que el Fondo Mundial debería propiciar, o esta plataforma debería propiciar una reunión con los ministros o aprovechar las reuniones que se hace con los ministros para poner en mesa esto, porque generalmente los que firman el compromiso y los que van a dar la parte para la sostenibilidad son los ministros. Los jefes de programa, si bien es cierto, tienen acercamiento, pero el que decide generalmente en todo esto son los ministros. Entonces yo pienso que se debería hacer la negociación o la abogacía a ese nivel, porque los jefes de programa o los jefes en este caso de VIH, de TB, de malaria, ellos quisieran hacer su abogacía, pueden lograr muchas cosas, pero yo creo que si se trabaja a nivel de ministros, creo que se podría conseguir mejores cosas y más rápidas, ¿no? Entonces yo no sé si desde el Fondo Mundial están viendo esa posibilidad, porque creo que es bastante buena trabajar a ese nivel, ¿no? Bueno, ya creo que con esto también me estaría despidiendo, agradeciendo muchísimo por esta oportunidad, porque creo que estamos sobre la hora. Y bueno, y estamos nosotros desde LORAS listos para cualquier otra discusión o cualquier otras necesidades que ustedes tuvieran. Saben que el organismo andino es un organismo de integración. Secomisca también es otro organismo de integración, solamente que Secomisca es Centroamérica y nosotros estamos por los países andinos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Kusunoki. Creo que Gabriela nos puede dar algo de luz respecto a lo que decía la doctora Lourdes y tal vez contestar también una pregunta que tenemos de Oscar Guerrero, si es posible conocer el estatus de los países que contestan la encuesta para poder apoyar a través de la Secretaría de los MSP. Doctora Gabriela. Bueno, creo que no tenemos... ¿Me escucha? Ay, perdón, no podía desactivar el silencio. Sí, nosotros hasta el momento, digamos, no tenemos tantas respuestas. Por el momento vamos a comenzar el análisis y en el proceso, digamos, de análisis, si consideran que
Lo que estamos haciendo esta presentación, lo mismo solicito a LORAS y al CISCA Comisca, es que les puedan replicarlo, o sea, que puedan darles visibilidad. Digamos, la idea es que este espacio sirva como para que aquellos, digamos, que están participando, si hay miembros, como tú mencionas, de MSPs o presidentes o vicepresidentes, más allá de que nosotros hemos hecho una difusión masiva en la cual hemos incluido a todos estos actores claves, se les pueda, digamos, replicar y dar, digamos, visibilidad como para que todos tengan la oportunidad de participar. Más allá de eso, digamos que es una fase que todavía no termina y tenemos una semana por delante aún, es bueno tener en cuenta estas recomendaciones, como la recomendación que hace LORAS, porque nuestra idea es que en los grupos de debate podamos recabar información adicional. Lo que ocurre es que sería interesante, como mencionábamos, poder tener de esta primera fase una identificación en el análisis de áreas críticas que puedan servir para el debate y orientarlo. Y para eso es muy importante también que estos actores claves que mencionan, los que participan activamente en MSPs o el nivel de ministros o subsecretarios, pudieran participar de esta primera etapa si fuera posible. O sea, tenemos esta limitante de que a veces, más allá de que hemos hecho una amplia difusión y hemos incluido en esa difusión los diferentes niveles, digamos, que considerábamos pertinentes de su participación, necesitamos del apoyo del comité de conducción y de todos quienes participen en este webinario como para darle visibilidad y no perder la oportunidad de que pudieran responder. Muchísimas gracias, doctora Gabriela, por la participación. Creo que ahora sí hemos llegado al final. Quiero de nuevo agradecer a la doctora Gabriela y a la doctora Lourdes por la participación y a Javier también, aunque ya no esté con nosotros en este momento, pero agradecer también a Javier por esa gran participación, sobre todo por la posición desde la sociedad civil en representación de América Latina. No quiero alargar mucho más esto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden entrar a plataformalac.org, a visitar nuestro canal de YouTube. Podrán encontrar todos los webinars que hemos desarrollado en los últimos meses y a nuestras redes sociales, Plataforma LAC en Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo webinario. Espero que sea muy pronto y muchísimas gracias por acompañarnos todas y todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Elena, por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos y nos vemos pronto.